Buenas tardes. La verdad es que es un verdadero placer y honor estar aquí, en primer lugar, por hablar de este tema en casa de compañeras y compañeros y por hacerlo invitada por mi amigo José Boix y con mi maestro José María Alba. Creo que es una de las mejores situaciones en las que me he encontrado para hablar de un tema tan complejo y al que dedico mi vida desde hace ya una década. Como comenzaba comentando el profesor Boix, en este momento nos encontramos en una especie de explosión, de popularidad del tema. Es un tema que lleva trabajando hace muchísimos años, pero sí que es cierto que, debido fundamentalmente a que está en discusión la ley el anteproyecto, el borrador del anteproyecto de ley de licencia de vida en España, y que en la directiva sobre licencia de vida está ya en discusión tanto el Parlamento como el Consejo, ese tema está cobrando cada vez un mayor interés. Todo eso sin mencionar que hace apenas 3 semanas se llevó a cabo la sesión de negociación del tratado vinculante sobre derechos internacionales y derechos humanos que se negocian en el ámbito de las Naciones Unidas y, por tanto, este tema, o lo que puede ser, lo que podríamos llamar el paso del soft law al hard law en este tema, esa intersección entre derechos humanos y empresas, está cobrando un interés notable. Y yo ya adelanto una visión bastante pesimista respecto de lo que vamos a poder esperar de esta nueva normativa. Para entrar en esta normativa, aunque he preparado una exposición breve para que podamos debatir, y lo que voy a hacer en primer lugar es una rápida visión por lo que es la realidad, las cadenas, los derechos humanos, cualquier problema jurídico, este ángulo muerto en el derecho y estos problemas que se llevan debatiendo desde los años 70. Luego veré rápidamente cuáles han sido los hitos regulatorios más importantes para pasar a lo que es la licencia de vida como concepto, cuáles son los marcos existentes ya a nivel comparado, Francia fundamentalmente, pero también Alemania, Holanda, Noruega. Hablar en un momento de la directiva y del anteproyecto de ley que está en fase de borrador. Y además puedo conocer su contenido, aunque no es público, porque estuve en la comisión de redacción que bueno, el placer de redactar la norma, pues puede ser algo, pero al final tenemos ya un anteproyecto. Bien, creo que sobre marco introductorio creo que todo el mundo sabemos de un poco cuál es el contexto de la cuestión, pero no está más decir que la relación entre transnacionales y derechos humanos y medio ambiente, por tanto, central de derechos humanos y medio ambiente, es una relación que ha ido empeorando conforme las estrellas transnacionales han ido aumentando o alargando sus cadenas globales de valor. Y la definición de cadena, que es la que utiliza la directiva, son aquellas actividades relacionadas con la producción de bienes o prestaciones de servicios por parte de una empresa, incluidos todas aquellas actividades que son necesarias para el desarrollo del producto o servicio, la producción y la eliminación del producto y las actividades conexas, que pasan anterior y posterior. Una definición amplia de cadena que quiere decir todo aquello que la empresa transnacional pone en funcionamiento para producir lo que es producto o servicio y para distribuirlo hasta que llegue al consumo. Esto está creciendo hasta el punto que en estas cadenas globales los crecimientos se empiezan a impulsar notablemente desde los años 90, pues se da más del 50% del comercio mundial de mercancías, trabajan con 153 millones de personas, aproximadamente el 20% del empleo global, y desde luego hay una relación directa entre la inversión extranjera directa a las economías en desarrollo y donde se coloca la producción de las grandes transnacionales, que ya matriz pues, en la Unión Europea fundamentalmente y en Estados Unidos. Y el problema es que cuando a lo largo de estas cadenas se cometen algún tipo de daños, como quieran, daños a los derechos humanos o al medio ambiente, efectos nocivos o violaciones o crímenes a los derechos humanos y al medio ambiente, la dificultad está en responsabilizar a las empresas y, sobre todo, en permitir el acceso a la justicia y a la reparación de las víctimas. Esto, desde luego, no es una novedad, y no es una novedad porque los crímenes cometidos a lo largo de las cadenas de las transnacionales han estado presentes de manera muy evidente desde los años 80. Quiero recordar el caso Bhopal, que ha trabajado mucho un compañero de esta casa, por José Díaz, en el que murieron 10.000 personas en una noche y muchas otras posteriormente. El caso de Chevron, que se arrasó una gran parte de la Amazonía ecuatoriana. El caso de Brumadinho, recientemente, en 2019, murieron 400 personas por motivo de una represa. Todos estos casos y muchos otros, incluyendo el Rana Plaza o el caso de la Rana Plaza murieron 1.300 personas con el incendio del edificio. En el caso PIC 258, probablemente el número los más conocidos
En todos estos casos se ha dado una situación similar, pero a nivel jurídico no se ha llevado a ninguna de las personas responsables de las empresas matrices ante el tribunal y las víctimas han recibido únicamente una reparación económica. Desde luego, hay vías abiertas ante tribunales, por ejemplo, el caso Kik, que es un caso muy especial, porque es una empresa alemana que tiene una fábrica en Pakistán, luego tuvo un incendio, la fábrica estaba ubicada, pero la auditoría nunca se hizo en persona, a pesar de que la auditoría le había dado el certificado de empresas seguras, produjo un incendio, las puertas de seguridad no estaban habilitadas, murieron todas las personas, y ese caso sí que se llevó ante la jurisdicción alemana, pero al final las víctimas no consiguieron su propósito porque se aplicó la ley de Pakistán y por tanto aplicando la ley de Pakistán consideró que el caso había más. Así que es muy interesante para ver que realmente cuando llamamos ángulo muerto del derecho, lo que queremos decir es que las normas nacionales no están preparadas para poder conseguir responsabilizar a las matrices. De luego, cuando se produce, por ejemplo, el caso Rana Plaza, que las víctimas en Pakistán demandaran, las víctimas en Bangladesh demandaran a las pequeñas empresas que componían el edificio Rana Plaza, no les servía para mucho porque eran pequeñas empresas sin casi capacidad económica para reparar los daños, los daños eran mucho peores, era la propia vida, y elevaba una demanda ante el Estado de la Matriz, en casa de Rana Plaza, estaba Cotibés, estaba Benetton, estaba H&M, no es fácil, es posible pero no es fácil. Y digo que es posible pero no es fácil porque los estados actuales de edificios son múltiples. Y en estos momentos estamos viendo el caso Perenco, que lo han elevado en Francia, la Samita Atea, ¿cierto? En las asociaciones, hemos visto cómo están demandando a una gran empresa, a una gran empresa extractiva ante Francia. En este caso encontramos otros, como el caso Vedanta, el caso Napar, se está produciendo litigio y están consiguiendo, gracias a la acción de movimientos sociales, etcétera, llevar a las empresas transnacionales a juicio ante el Estado con el caso matriz. Sí, pero esto es muy complicado todavía. Es muy complicado todavía y hay numerosas barreras en las que se va a justicia de las víctimas. ¿Qué encuentra a las víctimas? Todo, por ejemplo, pongamos en el caso Vedanta, que es en Zambia. Pues para que 1.800 personas llevaran una acción de clase en el Reino Unido, en el Tribunal del Reino Unido, que es el caso Vedanta, pues pasaron diversas cosas que son complicadas. Primero, que 1.800 personas se aliaran, crearan una función de afectadas, que tuvieran apoyo de ONGs en el Reino Unido, que encontraran un despacho pro bono, que consiguieran reunir pruebas, que consiguieran traducciones. Todo esto es muy complicado, a veces pasa, pero también depende de que permita la demanda. Lo que intento resumir de manera apresurada es que los crímenes se siguen cometiendo, se está consiguiendo, sobre todo por la acción conjunta de sociedad civil, sindicatos, despachos de abogados, llevar ante la jurisdicción de la empresa matriz los daños cometidos a lo largo de la cadena de terceros, pero esto sigue siendo muy complicado. Como esto es tan complicado, y sobre todo hay sectores infinitamente complejos, como el sector textil, entonces se están concitando las mayores barbaridades a nivel de derechos laborales fundamentalmente y con un acceso de género muy importante. Si quieren, pues hablamos del sector textil. Ante esta complejidad, desde hace muchos años se están reclamando normas que permitan que las empresas matrices sean responsabilizadas por los daños que cometen sobre los derechos humanos y el medio ambiente a lo largo de la cadena. Esto ocurre desde los años 70 y sobre todo en el ámbito de Naciones Unidas en los años 70, fundamentalmente desde la creación de la Comisión de Sociedades Internacionales en el 74, el tema está debatido. ¿Cómo podemos conseguir responsabilizar a las empresas internacionales por estos daños a lo largo de la cadena? La OCDE fue la primera que en el 76 ya hizo una declaración con los principios internacionales y derechos humanos, y la verdad es que la OCDE ha trabajado muchísimo tema, con muchas guías, pero es soft law, son voluntarias. La OIT tiene una declaración tripartita del 77, que, bueno, algo dice, pero la OIT la verdad está bastante ausente del tema, aunque desde el 2016 habla mucho de cadenas, y a partir de ahí empezó lo que conocemos como la responsabilidad social empresarial, que se basa fundamentalmente en los paradigmas voluntarios, pero que ha tenido un papel importante a nivel de concepción. Sin embargo, la realidad evidenciaba,
todo fue una plaza que lo evidenció, que las normas, o sea, que las iniciativas basadas en la voluntariedad no son suficientes y que hacía falta dar un paso. Dar este paso más es complicado por muchas cuestiones. A nivel internacional, porque desde el año 2011 están vigentes los principios rectores, que son voluntarios, principios rectores de Defensa y Derechos Humanos, y que plantean el paradigma de la voluntariedad, pero que dan un paso más detallando qué deberían hacer las empresas. Entonces, dentro de los principios rectores encontramos un concepto que lanza John Ruddy fundamentalmente en el 2008, que se llama diligencia del IVA. John Ruddy en el 2008 empieza a decir: oye, hay una cosa que hacen las empresas, que utilizan las empresas para medirlo en los riesgos propios a nivel financiero, que existen diversas ramas de derecho que podría ser útil porque en realidad es una norma, podríamos convertirla en norma, las empresas ya están acostumbradas a hacerla y podría ser útil porque es una obligación de comportamiento. Esto lo deja caer en 2008, en los principios rectores de 2011, estaban por unanimidad en el Consejo de Derechos Humanos, está indicada la diligencia de vida, y ahí se queda durante años. En 2011 se aprueba un rector, está la diligencia de vida dentro y ahí se queda durante años. Mientras, en el 2014 se empieza a negociar lo que llamamos el Bank Treaty, el Tratado de Derechos Humanos y Empresas, con un recorrido de hasta 8 ediciones, que es lo que tenemos ahora, que es poco halagüeño, en tanto cuanto no hay voluntad estatal en estos momentos, no hay voluntad, políticamente no hay mayoría para que se apruebe un tratado. De hecho, en la sesión octava, que la que venimos de debatir hace poco, estuve allí, y los salarios, o sea, los países que llevan adelante, como ayer énfasis este tratado, los grandes defensores son Palestina, Venezuela, Cuba. Aunque se está trabajando, la sociedad civil sigue como presionando mucho, no hay mayoría, los grandes países latinoamericanos no están por la labor todavía y la Unión Europea es igual. Ante el fracaso en el ámbito internacional, diversos estados se ponen en marcha y se agarran esto que llaman diligencia. Se agarran esto que llaman diligencia de vida y el primero es Francia, luego Holanda, luego Alemania, Noruega y finalmente Holanda retoma el tema. Ahí empiezan a haber una inclusión de iniciativas normativas, que la única en vigor y que ya ha dado resultados es Francia. Y España el año pasado también se lanza en la. Cuando hablamos de diligencia de vida y entrando en el concepto, lo primero que hay que decir, y más en un ambiente como este, es que de luego el concepto no es simple, porque está presente en distintas ramas del derecho, porque históricamente la hemos encontrado en el derecho internacional, en el derecho romano, en el ámbito del derecho financiero, y creo que si entramos en la discusión del concepto jurídico, para cada una va a ser una cosa. Esto lo hemos debatido mucho, también es verdad que si miras las traducciones de los textos, la Unión Europea ha traducido en la versión francesa diligencia de vida siempre desde el año 2017 como debajo de vigilance, pero no es lo mismo que el use of care, que lo utilizan en otros textos. Entonces, con las traducciones son todavía más complejas. Hay un acuerdo entre las personas que nos dedicamos a esto para utilizar el concepto de diligencia de vida como utiliza John Ruggie y la principal. John Ruggie, entendemos por tanto que John Ruggie crea un concepto nuevo, es un concepto que se llama diligencia de vida en derechos humanos, diligencia de vida empresarial en derechos humanos y sostenibilidad, y luego con la OCDE que la ley de medio ambiente, y que consideramos como un proceso a través del cual las empresas deben identificar, prevenir, desear, dar cuenta, reparar y remediar, y si le añadimos también transmitir lo que se ha hecho, los impactos potenciales y reales de los derechos sobre los derechos humanos y medio ambiente, de sus actividades y de todas las áreas. Es decir, es un proceso de medios que las empresas ya conocían, que la OCDE tiene perfectamente diseñado y que va entrando en la normativa de diversos estados. En la Unión Europea este concepto ya lo encontramos, como recordarán, tanto en el reglamento de madera como en el reglamento de minerales, pero yo creo que está muy lejos de nuestro concepto actual, porque estos reglamentos no están protegiendo, entre comillas, ningún derecho humano ni el medio ambiente, están protegiendo el mercado exterior y la competencia del mercado. Puede ser que colateralmente también protejan a las personas que no van a, que están recogiendo minerales en la zona de conflicto, pero ese no es el objetivo de ninguno de los dos. Luego está la directiva de transparencia, que la conocen bien, muchas personas están aquí, pero la directiva de transparencia no es diligencia de vida, es transparencia. La transparencia es una parte de la diligencia de vida. La primera vez que la Unión Europea se pone realmente en marcha
es a partir de 2020. En 2016 dice, voy a plantearme una norma de licencia de vida que sea horizontal, que cubra todos los sectores, que realmente sea la licencia de vida, según lo dijo John Ruddy, y llega 2020 y ya entra en lo que es el informe de legislación del año 2021, la Comisión lo integra dentro de su obligación legislativa de 2021 y ahora ya estamos en práctica. Esto ocurre por varias cosas, porque en el ámbito comparado los países han puesto en marcha, la Unión Europea reacciona para no tener, según ella, un peligro de difusión, un peligro de bloqueos internos y porque prefiere armonizar antes de que haya más normas ya aprobadas y entonces decide ponerse en la. Voy a resumir, en primer lugar, las normas estatales y luego entraré en la directiva. La norma estatal, creo que la más importante y la que ha dado resultado es la francesa. Es la más escueta, con apenas una modificación de 3 artículos en el Código de Comercio, en el Código Civil francés, el Código de Comercio francés, y se aplica, tiene un umbral alto, se aplica a las empresas que tengan más de 5.000 trabajadores en Francia y a las empresas que operan en Francia y fuera con 10.000 trabajadores. La ley francesa ha dado muchos problemas de aplicación porque es muy escueta, porque el texto da pocos datos, porque no hay autoridad administrativa y por la manera en la que se ha circunscrito el ámbito de aplicación. La ley francesa deja fuera empresas como Zara, deja fuera empresas como Primark, deja fuera McDonald's, porque según se indica en el Código de Comercio se aplica a las sociedades anónimas y, por ejemplo, y a las sociedades que tienen más de 5.000 trabajadores. Entonces hay muchas empresas muy importantes, como por ejemplo Perenco, que es su dueño es la 14, el hombre ocupa el lugar 14 en los más ricos de Francia y son empresas muy potentes, pero solo tienen 3.000 trabajadores. McDonald's es una franquicia y dice que la ley no se le aplica, Zara no es una sociedad. Entonces, claro, estos son fallos de ser la primera ley, de abrir el panorama, y luego hay otras opciones. Es muy complicado contabilizar quién tiene 5.000 trabajadores y quién no, porque tampoco hay ninguna autoridad pública en Francia que diga quiénes son las empresas que tienen que cumplir la ley. Se le dice al Ministerio de Economía francés, oiga, díganos que tienen que cumplir la ley, y el Ministerio reacciona por esto y diciendo somos un tomato de determinados. Cuando tú no sabes quiénes son las empresas que tienen que cumplir la ley, cuando nadie está controlando cuáles son los planes de vigilancia correctamente publicados o no, la ley francesa tiene una obligación para estas empresas grandes y tiene que publicar un plan de vigilancia. En este plan de vigilancia se integra una serie de medidas que las empresas deben hacer para evitar que se produzcan daños al medio ambiente, violaciones de derechos humanos, etc. ¿Quién controla esto? No hay ninguna autoridad administrativa. ¿Qué está ocurriendo? Que la sociedad civil francesa, que es muy potente, ha hecho una web que se llama Legada de Vigilance y son las empresas francesas las que están controlando la aplicación. Cuando son las ONG francesas las que controlan la aplicación por los sindicatos. Cuando detectan una inaplicación, un incumplimiento, una empresa no ha publicado el plan, ha publicado el plan en una hoja, ha publicado el plan, se hacen también en el informe de gestión anual sin ningún tipo de índice y le busca plan, las empresas están cumpliendo de determinada manera. Lo que hacen, tienen 2 acciones según la ley francesa. Una, primero, exigirle a la empresa directamente que cumpla. Si no cumple, tienen 3 meses para ir ante el juez, decir al juez que diga a la empresa que es una vía. Cuando la empresa directamente no ha publicado el plan, o ha publicado un plan carente de cualquier cosa. Cuando se produce un daño y la empresa no había previsto adecuadamente los riesgos en el plan, las ONG o cualquier persona interesada puede demandarla ante la jurisdicción civil. En la primera redacción de la norma no estaba clara si era la jurisdicción civil o los tribunales de comercio, y ahora es la jurisdicción civil por una jurisdicción. Hay casos que son interesantes. El caso McDonald's es un caso que la sociedad civil y una asociación entre la CGT francesa, el sindicato francés y un sindicato brasileño se alían para pedirle a McDonald's que se enseñe el plan de vigilancia. McDonald's dice que es una franquicia que no lo presenta. Le presiona y dice, vale, voy a hacerlo. Lo hace y no hay nada relativo a quién está produciendo alimentos que se venden en McDonald's. ¿Qué alimento? Por ejemplo, la naranja, el zumo de naranja que se produce en Brasil. Los sindicatos franceses elevan una serie de daños
relativos a incumplimiento de todo tipo de condiciones laborales de unos sindicatos en Brasil, o sea, de los trabajadores en Brasil que está fabricando el tipo de nada. Como esto no está en el plan de vigilancia de McDonald's, diversas ONG, sindicatos, etcétera, lo que le plantean a McDonald's es que o lo ponen en el plan de vigilancia y toman medidas al respecto de los proveedores que le están en el sumo, o la va a llevar ante la jueza. Hay otra serie de casos, y José es un caso súper interesante, si quieres que lo cuento luego, también sobre derechos de los trabajadores, y José desarrolla una planta en Turquía, que comete una serie de ilícitos en Turquía, los trabajadores demandan en Turquía, el juez no le da la razón, pero los sindicatos franceses y el sindicato turco pretenden demandar a José por incumplir la obligación de hacer constar en el plan de vigilancia el riesgo para la libertad sindical que entrañaba y su planta estructural. Mientras todo esto pasa, se aprueba la ley alemana. La ley alemana tiene otros umbrales un poco más bajos, pero no entraña responsabilidad civil. Se aprueba una ley en Holanda que no ha entrado en vigor, pero que solamente para trabajo infantil se está tramitando otra ley, y llegamos a la directiva. La directiva está en un punto crítico y además bastante divertido. Tengo algunos desarrollos jurídico-políticos de lo que está pasando en Bruselas hoy, porque estamos en un momento en el que el Consejo debe dar una opinión general y en el Parlamento está aprobándose el draft report de Fidelity. Estamos en un momento realmente interesante. La Unión Europea realmente tiene una posición ambigua en el tema de derechos humanos y empresas o compleja. La postura de la Unión Europea realmente ha sido inmensamente difícil, porque en ningún momento de las elecciones ha apoyado el Banking Treaty, y en la octava elección se escuda para no apoyar la negociación, y que ya está negociando la norma de licencia. Como ya les he dicho, desde el 2020 el Comisario de Justicia anuncia que va a haber una directiva, y que el objetivo de la directiva será alinear mejor los intereses de las empresas, los accionistas, las partes interesadas y la sociedad, y mejorar el comportamiento de las cadenas de valor. El Parlamento Europeo impulsa una resolución y en el año 2021 se publica un texto articulado por parte del Parlamento Europeo, y es muy interesante, sobre todo para las amigas de privado, porque el texto, el informe elaborado por la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre ese texto no solamente se recogía el texto articulado, sino la propuesta de una modificación del Reglamento Bruselas I y del Roma II, que considera el Parlamento necesario, y en particular esta comisión, que tiene un buen nivel jurídico, considera necesarios para que llegue a buen puerto una iniciativa de licencia de vida que no tiene que ser solamente una obligación, según ellos, una obligación de medios, sino que también tiene que tener diversas vías para mejorar la acceso a la justicia, por eso puede mejorar reformando, evidentemente, esto lo dice el Parlamento y la vida hace caso. Me parece que es una cosa importante. La comisión presenta un borrador, lo presenta bastantes meses tarde, lo presenta con 2 tarjetas rojas del Comité de Control Reglamentario. Las 2 tarjetas rojas las supera, porque ya saben que si para superar la tarjeta roja el vicepresidente de la interinstitucional tiene que votar a favor, pues presentan, porque el Comité de Desarrollo Reglamentario, el Comité de Control Reglamentario dice que no está bien fundamentada, que no hay un buen control de impacto y que no le van a dar, no están bien los costes beneficios, total. Se niegan a que lo presente y la comisión lo presenta. El borrador presentado es criticadísimo por sociedad civil, por sindicatos, se conforma una inmensa red de ONGs, de las más potentes, que se llama Justice Everybody's Business, que está presionando y haciendo un lobby fortísimo en Bruselas para que la directiva realmente tenga un contenido que no sea el primer borrador que presenta la comisión, que se aleje más al borrador presentado por el Parlamento, y luego hay, ¿no?, falta de la perspectiva de género, falta de inclusión de grupos vulnerables, falta de inclusión de los sindicatos, por los intereses de los distintos grupos. Y luego, en mi opinión, el borrador de la comisión se configura más bien por la voluntad de asegurar que es una norma que va a evitar que los países, con sus propias normativas, puedan llevar a construir obstáculos en el mercado libre. Y sobre todo el grupo de más. El primer borrador de la haciendo ahora de la directiva tiene numerosos contenidos
que pueden acabar permitiendo que las empresas se deben de responsabilidad de manera relativamente sencilla y, sobre todo, el complicadísimo artículo 22 sobre responsabilidad, pues al final es un agujero muy, muy criticado porque dice, si usted lo cumple todo, no va a ser responsable. Lo que pasa es que todo lo que tiene que cumplir es muy poco. Y en ese sentido, pues las voces son muy críticas. ¿Qué está pasando ahora? No les cuento el contenido de la directiva, porque estamos aquí esta mañana, ya luego hablamos. Solamente es importante la base jurídica de la directiva son los artículos 50 y 114, libertad de establecimiento y aproximación de la legislación. Yo también lo hemos estudiado en otras ocasiones. A mí me recuerda mucho al 96-71. Me recuerda muchísimo. Creo que es una armonización por el mínimo común denominador y ya. Pero hay una cosa interesantísima en la directiva. Se escapa un gazapo que no sé si fue la traducción, porque hay un momento en la directiva en que dicen las empresas tienen la obligación de proteger los derechos humanos. Claro, llevamos toda la vida oyendo en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que las empresas nunca se deben proteger con mucho respetar, y la propia directiva entra diciendo que las empresas deben proteger el marco estatal empresarial. Pero aparte de eso, ¿no? y de otras cuestiones interesantes, el texto está muy limitado. ¿Qué está pasando ahora? Por un lado tenemos en la tramitación del Parlamento Europeo la rapporteur es la diputada Lara Busters del S&D, de los socialistas, y tiene hasta 5 shadows. Esto es súper raro. Normalmente tienes un rapporteur y un shadow, aquí 5. 13 comités dijeron que querían hacer enmiendas e informe al texto. Normalmente no son 13 nunca, pues estos son 13, de los cuales han presentado 8. La lectura de los 8 informes, 5 son socialistas del S&D, 2 de Renew Europe, son los liberales, y 1 del PP. Y pierdo tiempo en esto porque el debate está muy caldeado, pero desde luego lo está ganando el S&D y los socialistas y, en cierta manera, el GUE, la ETILEF, ahora mismo, han hecho una muy buena intervención y les recomiendo uno de los mejores reports que he leído hasta ahora en el ámbito del Parlamento Europeo, que es el report de Juri, la comisión que ha hecho, la encargada, ¿no? la comisión ponente, que le ha hecho 253 enmiendas, ha presentado 259 enmiendas al texto de la comisión para lo siguiente. Me voy a contar todas, evidentemente, pero algunas. Incluir buena gobernanza, es decir, que la directiva no se dedique solamente a derechos humanos y medio ambiente, sino también buena gobernanza. Que se incluya toda la cadena, porque ya hay muchas voces en el Consejo que piden que la cadena se parta y solamente se incluya la cadena de suministro y no de valor. Que se elimina el término de relación comercial establecida para evitar, yo creo que uno de los grandes fallos de la directiva, de acuerdo a la Comisión, es que decía que las empresas se van a hacerse responsables por todo lo que ocurra en sus relaciones comerciales establecidas. Y el término de relación comercial establecida es un término determinado, prácticamente, y dejaban fuera a las esporádicas, que son, suelen cometer los mayores ilícitos. Los socialistas quieren en Europa bajar los umbrales a 250 trabajadores a 500. También amplían la definición de impacto adverso en derechos humanos y medio ambiente, porque el borrador de la Comisión habla mucho de clima y de medio ambiente en la exposición de motivos, pero cuando lo lees y buscas medio ambiente y buscas clima, está muy poco tratado y el medio ambiente, el clima lo han separado. El clima no entra dentro de los mecanismos de defensa de vida, está en el artículo 15, perdido como algo totalmente secundario. Los socialistas las enmiendas socialistas lo vuelven a poner. Y elimina, por ejemplo, la referencia a impacto grave. Y lo que hacen en estas enmiendas es podar todo aquello que dejaba el ordenador muy abierto, define lo que es las obligaciones de consultas, por ejemplo, para que sean realmente obligaciones meaningful. Luego vuelve a definir el tema de control, trae el concepto de control de la ley francesa, elimina las diferencias según el tamaño de la empresa que marca la directiva dice que las empresas entrarán este conjunto de empresas, pero luego, a la hora de establecer obligaciones de distancia de vida, las grandes tendrán estas, las no tan grandes tendrán estas, y eso lo que hace las enmiendas es quitar. Introduce un artículo sobre participación que la Comisión había olvidado, etc. Yo creo que introduce, por ejemplo, una especificidad para empresas en territorio de conflicto.
las enmiendas, lo que ha sido el borrador, que fue publicado hace una semana por Yuri, el draft report, es muy bueno, sobre todo mejora el artículo de responsabilidad civil. Mientras tanto, el Comité Económico y Social también ha dicho que hagan el favor de mejorar esta propuesta y qué está pasando ahora en el Consejo. Y aquí lo voy a dejar. Cuento lo del Consejo y lo dejamos aquí los discutiendo. Bien. La presidencia checa lo que dijo es que para ella iba a ser una de sus prioridades impulsar esto. De aquel anuncio en julio, lo que tenemos es que en el orden del día del Consejo de 1 de diciembre, del Consejo de la Unión de Información de Competitividad, se va a tratar la propuesta para aprobar si procede un general approach. Nada más. Cuando estaba ya pensado que se aprobara este 1 de junio algo realmente consistente, no lo van a hacer. Y no lo van a hacer porque no se ha llegado a un acuerdo en el puerto. Más que no se ha llegado a un acuerdo, está bastante cerca de la ruptura. ¿Cuáles son los puntos de ruptura que no se están consiguiendo remediar? La definición de cadena, porque Francia, España y Portugal, no sé por qué, han decidido que no puede ser cadena upstream y downstream, sino solamente cadena de suministro, es decir, los proveedores. Que no aceptan la postura checa o la postura sueca también o otras posturas, pero claro, Francia no tiene eso en su directiva. O sea, en su ley. La ley francesa sí que la tiene. Luego, Alemania ha exigido que se quite el artículo 22 porque su ley no tiene responsabilidad civil. Entonces, se quita el artículo 22, pero claro, Francia sí tiene responsabilidad civil. Luego, la excepción del sector financiero. El sector financiero está enormemente exento en la directiva. El sector financiero, el sector de la construcción, parte del sector del textil, y sectores que son conocidos por su capacidad de vulnerar derechos humanos. En la propuesta del Parlamento, esta nueva, los centra todos, y aquí se está diciendo que en el Consejo, en el Coreper, hay quien dice que tienen que estar exentos totalmente los fondos de pensiones y limitar las obligaciones de dirigencia. Lo que está perdido totalmente es el tema del clima, en el que no va a entrar el tema del clima. En el Coreper, si en algo se han puesto de acuerdo, es en rebajar el tema del clima. Y que no van a entrar las obligaciones de los directores. Es decir, en el inicio, esta directiva nació para establecer también la responsabilidad de las personas de dirección. Esto está en un artículo del borrador primero, pero ahora quieren eliminarlo completamente. Y que la cuestión de género no la están sosteniendo nada. Los escenarios, ¿no? Esto es lo que nos cuentan los lobistas de Bruselas, imagino, ¿no? De las ONGs. Que no haya ningún tipo de acuerdo y que sea la presidencia sueca, la siguiente, la que haga algo, y los suecos no tienen ley de licencia de vida, aunque sí que tienen previsiones súper interesantes, todavía me estoy contando, en contratación pública y licencia de vida, pero no tienen ninguna ley como tal. Que haya solamente un acuerdo en el que nada approach, un mandato para negociar, y ya yo creo que al final se quedará en esto, pero sí que hay un bloqueo entre España, Italia y Francia por un lado y Alemania por otro, y teniendo en cuenta que la presidencia española empieza el 1 de junio de 2023, el escenario creo que sería idóneo que España llegara a esta presidencia con una ley española, de la cual no les he contado nada, pero luego les cuento, y con la directiva lista para ser aprobada, las previsiones eran que la directiva se aprobara los primeros meses de 2024 ante la elección del Parlamento Europeo, pero tal y como está la cosa, con lo fuerte que es la posición del Parlamento Europeo y el grado de acuerdo que están consiguiendo los especialistas y con la ruptura que hay en el Coreper en estos momentos, pues parece que no va a ser fácil llegar a un acuerdo sobre la directiva. Y en el mientras tanto, mi parecer es que cuanto antes exista una ley española mejor, porque está evidenciando que quienes tienen una postura mejor para negociar en Europa están siendo los países que ya tienen una ley aprobada con ciernes y que además controlan el tema, han trabajado el tema y tienen una posición. Lo dejo aquí.